Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales para grado noveno. Recuerden que hemos estado hablando de los procesos de imperialismo y colonialismo del siglo XVIII y el siglo XIX. Y precisamente esos procesos de imperialismo y colonialismo, como ocurrieron en Europa con el reparto, por ejemplo, de África en la Conferencia de Berlín, el inicio precisamente de bandos y alianzas, el militarismo, todas estas potencias imperiales empezando a tener mayor poder, originaron algo que se llama la paz armada y la Primera Guerra Mundial. En estas diapositivas vamos a estar analizando solamente la paz armada como consecuencia precisamente del imperialismo y causa de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Para que tengan en cuenta, sino que menciono la Primera Guerra Mundial porque precisamente el proceso de la paz armada da consecuencia al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿vale? Entonces, iniciemos. Primero, establezcamos qué es la paz armada. Entonces nos dice, se conoce con este nombre de paz armada a los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. No había una guerra como tal, pero las potencias se armaban y la intensidad de los conflictos incrementaba. Entonces, ¿qué ocurre? Precisamente todas estas potencias imperiales de las que estamos hablando, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria-Hungría, Rusia, entre otras potencias imperiales que tenían como tal dominio colonial en los territorios de África, de India, empezaron a tener un poder mucho más grande por la extracción de recursos naturales en la mayoría de colonias, que originó que estos países pudieran armarse mucho más, empezar a tener flotas navales, armamento, conseguir más tropas, aumentar precisamente por medio del proceso también de la revolución industrial avances científico-técnicos a nivel de avances de armas, todo este proceso empezó a generar ese proceso de paz armada que desencadenó específicamente que empezaran a iniciarse alianzas que posteriormente darían el paso precisamente a ser los bandos de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, ¿qué tuvo que ver la segunda revolución industrial? Recuerden que la revolución industrial tiene varias fases, primera y segunda fase, antes de lo que es el siglo XX. Y que la primera se habla del barco a vapor, todo este proceso tecnológico del mercantilismo, el reemplazo de la mano de obra por maquinaria, y en la segunda vemos un elemento de los avances científico-técnicos en relación a lo que es la transformación de materias primas. Entonces, gracias a esta revolución industrial se incrementa la rivalidad económica entre las potencias, especialmente entre Alemania y Francia, y esos recursos financieros y la ocupación de territorios generó un gran proceso en el que Alemania, que era una de las potencias emergentes con la revolución, segunda fase de la revolución industrial, empieza a ver con ojos de desagrado a Inglaterra y Francia, que eran dos grandes potencias que se le atravesaban a él con sus fines imperialistas. Claramente porque si ustedes recuerdan las clases pasadas, Inglaterra y Francia eran los que mayor dominio colonial tenían sobre África y sobre la India. Y a pesar de que Alemania tenía menos dominio colonial, logró ser una de las potencias de la revolución industrial más avanzadas. Y es por eso que Alemania empieza a ver como con ojos de necesito un problema para ver si yo soy el más poderoso y puedo dominar a estos dos. Y es así que empieza a generarse ese malestar de, bueno, empecemos a armar nosotros, Inglaterra ve eso, Francia ve eso, también se empiezan a armar, todos se empiezan a armar, empieza a generarse un proceso que es llamado el militarismo, que ya más adelante lo vamos a ver, que originaría esos conflictos. También entra el proceso del nacionalismo. Como les decía, en Alemania se empieza a ver un ímpetu nacionalista que daría origen precisamente a lo que es la unificación de Alemania en 1848 y el proceso imperialista de Alemania con el ímpetu de reclamar territorios en África y en India, que eran colonias de Inglaterra y Francia. ¿Cuáles fueron las características de las paz armadas? Recuerden que fue desde 1871 a 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, la paz armada, como proceso de tensiones y situaciones de crisis entre los países europeos, presentó una serie de características las cuales son consolidación del imperialismo, militarismo, tensiones entre las potencias europeas y sistemas de alianzas.
Vamos a repasar cada una de estas. La primera, la consolidación del imperialismo. Los imperios se hicieron aún más poderosos y necesitaban más poder unos, entonces empezaban a eh, ver cuál era el más poderoso por medio de qué, el militarismo, que era técnicamente hacer el ejército más poderoso. Tensiones entre las potencias empiezan a generar sistemas de alianzas. Ya Inglaterra y Francia, a pesar de que tenían un pasado un poco bélico entre los dos por el problema colonial, etcétera, etcétera, empiezan a ver, no, y ojo, nosotros siempre hemos peleado, pero en este momento nos toca estar juntos porque Alemania se crece y nos acaba a los dos. Los sistemas de alianza se originan gracias a eso, entonces vemos el triple entente y la triple alianza, que en esta Primera Guerra Mundial el triple entente serían Francia e Inglaterra y la triple alianza Alemania, Austria-Hungría y otros, ¿vale? Ya los analizaremos más adelante con el tema de la Primera Guerra Mundial. Empecemos, consolidación del imperialismo. El desarrollo de las economías industriales europeas llevó a una fuerte rivalidad entre las potencias por nuevos mercados para sus productos. Esta se expresó por medio de la expansión de finales del siglo XIX y a través del establecimiento de colonias en África y Asia, que fue uno de los problemas que Alemania vio en el reparto de esos continentes, que muy pocas colonias le tocaron a él y a Inglaterra y Francia la mayoría. El militarismo. Las potencias europeas ampliaron sus ejércitos, desarrollaron nuevos armamentos y desafiaron a otros países. Entonces ahí empiezas, no, yo tengo el tanque más poderoso, no, yo tengo el avión más poderoso y más rápido, no, yo tengo las mejores granadas, no, yo tengo las mejores, mm, el mejor casco, la mejor indumentaria militar y empieza a haber un proceso en donde se tecnifican los ejércitos y se busca el ejército más poderoso. Entonces es una carrera armamentista, muy similar a la de la Guerra Fría, por ejemplo. Tensiones entre potencias europeas. Se presentan paulatinamente fuertes roces o tensiones entre los países europeos, como Alemania y Francia, tras la guerra de 1871, la guerra franco-prusiana, donde Francia pierde la región de Alsacia y Lorena, lo que afectó su orgullo nacional. Y estos territorios de Alsacia y Lorena, que son territorios occidentales de Francia, son también causantes de la Primera Guerra Mundial porque han sido territorios en disputa de los dos países. También entra Alemania y Gran Bretaña en el campo del desarrollo industrial y militar, pues el emperador alemán Guillermo II fortaleció su ejército e inició la construcción de una flota naval. Y recuerden que Gran Bretaña siempre ha sido la potencia marítima, entonces vio esto como una amenaza directa. Si Alemania empieza a generar una flota naval, quiere decir que quiere enfrentarse a una potencia que tenga una flota naval. Y Gran Bretaña lo vio claramente como una amenaza. También entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia por el dominio sobre los territorios de la península de los Balcanes, que dio origen a la Guerra de los Balcanes y más adelante a los enfrentamientos directos en la Primera Guerra Mundial entre Rusia y Austria-Hungría. Los sistemas de alianzas que empiezan a fortalecerse, donde vemos el triple entente y la triple alianza. Entonces la triple alianza conformada entre Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, como les dije, y el triple entente con Francia, Rusia y Gran Bretaña. En esta Primera Guerra Mundial recuerden que participan estos dos, pero en la segunda se cambian los papeles. La alianza son Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y el entente Alemania, Italia y se me olvida el otro en estos momentos. Pero bueno, recuerden que cambia el sistema de alianzas. Y por último, la carrera armamentista, donde vemos esa competencia por quién era el más poderoso, quién tenía la mejor flota, quién tenía la mejor bomba, quién tenía el mejor tanque, quién tenía las mejores medicinas, todo eso que podía aportar a la guerra. Y que el servicio militar se empezó a volver obligatorio, ¿vale? Entonces, como sabían que se estaban preparando para una guerra y necesitaban eh, muertos para el combate literalmente, porque murieron muchísimas personas en esta Primera Guerra Mundial, sabían que necesitaban más y más gente. Entonces empezaron a hacer esas campañas de reclutamiento de tu patria te necesita, tu nación te necesita, y por ese concepto de nación, muchas personas se enlistaban para defender una bandera. Y eso originó que esas tensiones entre los estados europeos propiciaran lo que sería ese sistema de alianzas que anteriormente les mencioné y que estas dos alianzas se concretaran, la primera la Triple Alianza hacia 1882 y el Triple Entente hacia 1907. Porque recuerden que los primeros en aliarse fueron Alemania, Austria-Hungría e Italia, y esto claramente generó un impacto hacia los británicos y franceses, que como les digo, o se unían o eran vencidos. Y ahí entraríamos a ver lo que fue la crisis o guerra de los Balcanes entre Rusia y Austria-Hungría, que es precisamente durante la desintegración del Imperio Otomano
donde empiezan a haber algunos ímpetus nacionalistas en esos nuevos países que se conformaron a raíz de la caída del Imperio Otomano, y Austria-Hungría los ve como posibles territorios que podía anexar. Pero Rusia también se le acerca y le dice, oye, yo también necesito esos territorios, y empieza a haber un enfrentamiento directo entre ellos que dura alrededor de 1 año y 6 meses casi. Entonces, la Primera Guerra Balcánica en 1912, donde se enfrentó el bloque compuesto por Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, ayudados por Rusia, contra Turquía y Austria, el Imperio Turco Otomano y Austria-Hungría. Recuerden que Turquía ya se empezaba a ver como un país después de la disolución del imperio y empezó a buscar esos territorios. Y la Segunda Guerra Balcánica hacia 1913, en los que los aliados de la Primera Guerra Balcánica empezaron como un conflicto, y Bulgaria atacó a Serbia, Grecia y Montenegro y buscaron anexar territorios abandonados de Turquía, que junto a Rumania y Serbia volvieron a atacar precisamente los territorios que estaban buscando conformarse después de esa Primera Guerra Balcánica, y disputaron Serbia, y eso generó varios conflictos, por ejemplo, que detonarían más adelante lo que fue la muerte del archiduque Francisco Fernando hacia 1914, ¿vale? En Sarajevo, por el conflicto de la guerra balcánica y el predominio de Serbia. Ahora bien, para no extendernos más, esta guerra de los Balcanes fue la última gran guerra que existió entre estas potencias, sin intromisión directa ni de Alemania, ni de Rusia, ni de Gran Bretaña, ni de Italia, que eran los que estaban preparándose para una primera guerra mundial y que, si adelantaban hechos, podía haber estallado antes. Pero recuerden que la Primera Guerra Mundial estalla hacia 1914, o sea que la Guerra de los Balcanes acaba en 1913, se demoran unos 8 meses y inicia la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a tener una pequeña actividad. Tienen que responder a estas preguntitas. Recuerden que las adjuntan en material de apoyo y son 4 preguntas muy sencillas. Explica con tus propias palabras qué fue la paz armada y por qué se puede considerar un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Segundo, elabora un mapa conceptual o esquema de las características de la paz armada. Recuerden varias: militarismo, sistema de alianzas, entre otras. Tercero, ¿qué fue la carrera armamentista? Explique de forma breve. ¿Y por qué motivo se generó el sistema de alianzas en Europa? Desarrolle su idea de forma concisa y muy clara, porque recuerden que lo que necesito es que ustedes puntualicen sus conocimientos, no busquen en internet. Entonces, simplemente todo lo que acabaron de ver, recuérdenlo, escríbanlo y envíenlo. No necesito información de internet, que pues para eso yo la buscaría, sino que ustedes mismos concreten esas ideas y lo analicen de forma clara. Entonces, muchas gracias, chicos, y que estén muy bien.